¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. Así es, a mi derecha está Adelmo Gavi, presidente de la Bolsa de Comercio, y a la derecha de él está Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA. El presidente de la UIA pidió que se termine con el trabajo informal. Mientras tanto, Adelmo Gavi dijo que usted hoy no veía un plan económico por parte del gobierno. Bueno, yo particularmente pienso que ningún argentino puede decir que está viendo un plan económico. Lo que está pasando en el país es que todos estamos de acuerdo en salir, en que no caer en el default, en acompañar al país en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero es imprescindible un plan económico para poder cumplir los acuerdos que la Argentina firme con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cómo se hace con el trabajo no registrado? ¿Cómo se termina con eso? Porque sobre todo ahí puede haber una baja de impuestos laborales también. No, al contrario. Lo lógico es buscar un sistema que permita dos cosas, que permita conjugar menores costos laborales para el empleador, especialmente para la pyme, menores trabas, y con ello promover la generación de empleo en el sector formal de la economía. Sino, ¿qué ocurre? Ocurre que tenemos un mercado laboral formal en el sector privado cada vez más chico y un sector informal cada vez más grande. Y obviamente, cuando uno habla del sector informal, está hablando de que quien lo contrata también es informal. Entonces hay competencia desleal desde el punto de vista de las empresas y hay restricción o inexistencia de derechos, no protección social, no protección de salud, no derechos laborales para el trabajador informal. Entonces, a esto hay que sincerarlo buscando ¿en qué? Buscando un campo que permita que el nuevo empleo se genere, se estimule, que Argentina vuelva a crecer no solo en producción y en empleo, pero con la gente adentro. A propósito de esto que están diciendo tanto Adelmo Gavi como el propio Funes de Rioja, a quienes agradezco, por cierto, buenas tardes a ambos. Adelmo, la impresión de una hoja de ruta en términos económicos, de un plan económico. El acuerdo con el fondo es una condición necesaria, naturalmente no suficiente. ¿Hay algo más, independientemente de que no hay plan B a no tener acuerdo con el fondo? ¿Hay algo más? ¿Hay o existe esa hoja de ruta hoy? Entiendo que no, o por lo menos no la conocemos. Es decir, los argentinos estamos sin conocer qué va a hacer el gobierno el día de mañana. Ahora, que evidentemente es imprescindible el acuerdo con el fondo, sí, sin ninguna duda. Caer en default sería algo terrible. Yo tengo más de 60 años de mercado y sé lo que significa caer en default, y sé absolutamente lo que significa no encontrar un solo peso para los argentinos, para las empresas argentinas en ninguna parte del mundo. Acá hay que tener en cuenta que Argentina pasó a ser un país de frontera durante muchos años en el gobierno del presidente Kirchner y de la presidenta Kirchner, pasó luego en el gobierno del presidente Macri a ser un país de inversión. Lógicamente ahora ni siquiera somos un país de frontera, estamos por debajo de eso, estamos en la misma línea que Siria, Botswana, Ghana. En realidad así es imposible que con esas condiciones aparezcan dineros para invertir en el país. ¿Es posible encontrar la perspectiva de un gobierno que vaya a buscar plata al exterior en 3 años vista y poder financiar así el déficit fiscal o la inversión pública, como quieran llamarlo? ¿Es posible esa hoja de ruta trazada con el fondo que estableció el ministro Guzmán? Es posible conseguir dinero porque lo que sobra en el mundo es dinero para invertir. Y lo que le falta a la Argentina es generar confianza para que ese dinero venga al país. Esa es la realidad. Funes de Rioja, sin reformas estructurales como la laboral, previsional, impositiva, etcétera, ¿imagina un sector privado que pueda apuntalar la idea de mayor inversión, así sea con escasos recursos y con financiamiento escueto, o solo todo lo apuntala el mercado interno y por lo tanto el rebote de la economía y la inercia tras la crisis 2020-2021?
A ver, solo el mercado interno no resuelve el problema de la Argentina por el nivel de endeudamiento que tiene el país, que requiere divisas. Y además, las divisas no son solo para pagar la deuda, son para crecer. Hoy la tecnología, la industria 4.0, los nuevos desafíos tecnológicos implican la necesidad de reequiparse, aún para mercado interno, pero mucho más si uno va a competir en el exterior. Y si va a competir en el exterior, tiene un doble aspecto. Uno tiene que tener esas divisas para comprar la tecnología, para comprar la maquinaria, pero además para reponer lo que uno tiene en el país, cuando, ejemplos como la industria metalmecánica, la alimenticia, etc., usted necesita renovar su planta, y si necesita renovar su planta, tiene que tener acceso al crédito. Y hoy el acceso al crédito claramente está restringido, y si fuéramos un default ni que hablemos. Es decir, donde usted tampoco conseguiría los insumos que necesita para producir actualmente. Esto, que lo hemos vivido o que lo estamos viviendo, restricciones cambiarias en determinados momentos, piense usted la dimensión que tendría con un default. Pero concretamente, mirando hacia adelante, Argentina lo que tiene que tener es previsibilidad. Y para tener previsibilidad tiene que tener, a mi criterio, tres certidumbres en un contexto mundial de incertidumbres, donde además las nuestras son grandes. Segundo, confianza, generar confianza, y esto significa buscar la tercera, que es concertación de políticas públicas para tener un horizonte de país. Es decir, nadie hace inversiones por 15 minutos. El que hace inversiones por 15 minutos es especulación. El que hace inversiones hace inversión de largo plazo, en maquinaria, en plantas, y en un país como la Argentina, que es un país amplio, que puede verdaderamente arraigarse. Y para eso necesita saber que las políticas no son de 2 años o 4 años de un gobierno, sino que son de un Estado, de un país. Correcto. Y para eso necesita consensos, y esos consensos forman parte de la concertación a la que aunque sea apelando a su brevedad, Funes de Rioja, pero en virtud de que el 16 está la reunión del Consejo del Salario, etcétera, ¿imaginan una línea posible paritaria para el sector privado en torno al 40% más menos, o la imagina tal vez corrida más hacia el 50% en virtud de las expectativas del mercado? No, mire, yo en primer lugar creo en el diálogo, y además estoy en el Consejo de Salario desde que se recreó en el año 84-85. Correcto. Y desde entonces, a pesar de todos los avatares de la Argentina, hemos logrado acuerdos. Y en segundo lugar, lo que le digo, en lo que podamos, lo que sea razonable, porque no es solamente lo que se corre la inflación, sino lo que pueden las pymes, porque usted tiene que atender el mercado en esos dos aspectos, lo que necesita el trabajador para consumir y lo que puede pagar la empresa para sobrevivir. Adelmo, por último, cierro con usted. ¿Es el momento ahora de entrar al mercado de capitales o es un desencillar hasta que aclare, como decimos en el campo? Bueno, la realidad es que los precios de los títulos argentinos es ridículo, absolutamente ridículo. Yo particularmente pienso que todo aquel que sobre todo compre acciones de empresas argentinas que están funcionando bien, no van a tener inconvenientes y van a tener utilidades. Con respecto a tomar títulos públicos del Estado, le vuelvo a reiterar, si el Estado no clarifica el futuro con una política económica razonable, es imposible que eso mejore. Adelmo, muchas gracias por la generosidad. Sé que no es habitual en los medios, así que le agradezco. Gracias, Funes de Rioja. Impecable, querido Diego Lewin, como siempre, ¿eh? A los tres, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paulino. Un enorme abrazo. Gracias, Diego. Impecable. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, ya expuso la CGT, expuso la CTA, todavía restan algunos oradores por delante, no queda mucho más tiempo en este plenario y habrá que ver qué sucede mañana. Está hablando Julián Moreno de APYME en estos momentos, pero uno imagina que todo lo importante se va a dar en el día de mañana, a ver si logran un dictamen o no en este mismo lugar. Gracias, Diego. Titánica tarea, ¿eh? Gracias, muy amable. Está Juan Negri con nosotros, analista internacional, y Daniel Montamat, el exsecretario de Energía de la Nación. Daniel, gracias. Juan, muy generoso. Gracias, Paulino. Ambos por